Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Luis, su servidor, y hoy vamos a estar viendo un video de una persona que su arrogancia, su altivez y su persistencia en intentar de humillar a un cristiano que por su conocimiento del Antiguo Testamento se hace pasar como un gran erudito, un gran conocedor, ¿verdad? Y vamos hoy a probar ese conocimiento, así como los berreos probaron a Pablo, así vamos a probar a este señor, ¿verdad? Para ver si está en lo cierto o no. Y sígame, vamos a ver. Muchos de ustedes van a conocer, van a saber de quién me estoy refiriendo cuando vean a este señor. Y vamos a ver varios puntos que él tocó que me parecieron como un poco fuera de lo que las escrituras revelan. Ok, vaya conmigo. Entonces, deme paciencia, por favor. Vamos a ver aquí. Este hombre se llama Juan Viera, ¿verdad? Y bueno, como algunos de ustedes ya saben de él, conocen de él, la manera en que se expresa en contra del cristianismo y cómo él se expresa en cuanto a la Torah y la ley, y que sus parashat y heftorat y todo eso, payasadas. Vamos al primer punto que él dice sobre que nosotros le quitamos a los mandamientos, que nosotros como cristianos seguimos 9 de los 10 mandamientos. Y lea un poco conmigo, aquí en el verso, en el minuto 5. De hacerlo, pero sabiduría para los que son sabios. Eso es así. Vea conmigo. Teología o hermenéutica, no me da igual, ¿me entienden? Parashá Vaet Hanan, Deuteronomio 3 al 7. Lo principal es no añadir y no quitar. Ahí aparece el pacto que hizo Dios con Israel en el monte Sinaí. Este pacto conlleva 10 palabras. ¿Por qué al cristiano se le aplican 9 palabras y desecha uno de ellos? Pregunto yo, ¿en qué lógica cabe? ¿En qué lógica cabe no quitar y no añadir? Hay un amigo que habla acá en Parashas, hay un amigo que se sabe las Parashas de memoria. También yo me sé las Parashas de memoria. También me sé los capítulos y los... Bueno, regresemos. En primer lugar, amigo, el cristiano no le quita ni le agrega las escrituras. El cristiano bíblico se basa por las escrituras. Y nosotros como cristianos somos los únicos que pueden cumplir y confirmar la ley de Dios, así trascendiéndola, ¿verdad? ¿Y por qué digo trascender? Porque así como Cristo, no solo no matamos, sino damos vida conforme a la palabra. No solo no mentimos, sino hablamos verdad. No solo no codiciamos, sino nos despojamos, ¿verdad? Entonces, no solo no reposamos un día, ¿verdad? La sombra, sino que reposamos completamente en Cristo. Todo aquello de lo cual la Torah, ¿verdad? Tus parashá, tus haftorá, todas esas cosas, ¿verdad? Apuntan a Cristo. Él es nuestro reposo. Entonces,
¿Cómo te atreves a decir que el cristianismo que se basa en las escrituras solo guardan 9 de los 10 mandamientos? Amigo, nosotros cumplimos, confirmamos y trascendemos esa ley. Esa ley ya no aplica a nosotros, porque ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora producimos sus frutos. Mientras ustedes están que la cumplen, nosotros ¿desde cuándo la cumplimos? ¿Desde cuándo trascendemos esa ley? Que con una sola palabra se cumple: amarás. Entonces, deja de poner a todo el cristianismo bajo esas locuras que hablas y que dices. Porque no todo el que se llama cristiano es cristiano. Solo aquel que se guía por la palabra, por el Espíritu Santo, que cumple y confirma esa ley que se dio en el pacto antiguo en el Monte Horeb. Y te lo pruebo por las escrituras. Vamos a las escrituras, para que no sea solo yo hablando. Vamos, síganme. Vamos a ver aquí a lo que me refiero con eso de que cumplimos y trascendemos la ley. Ok. Vamos a Romanos 3. Romanos 3. Porque ya es hora de que la gente sepa, en estas sectas, la gente que se deja llevar por esta religión, esta secta de las raíces hebreas, el ebionismo, ¿verdad? Estos ebionitas, estos nazarenos modernos, herejes, ¿verdad? Que están llevando cautivos, ¿verdad? A muchas ovejas, las están descarriando, atrayéndolas por su conocimiento a la ley, ¿verdad? Por su conocimiento al hebreo, ¿verdad? Y no conforme a las escrituras, no conforme a la sabiduría de Dios, no conforme al Espíritu, sino a la carne. Romanos 3, vamos a ver. Pero ¿de qué estoy hablando yo? Que nosotros somos los únicos que podemos cumplir, no abolir, cumplir, confirmar, establecer y trascender la ley de Dios, que se reveló en Monte Horeb, en el pacto antiguo, que ya pasó y que nosotros cumplimos como Cristo la cumplió. Vamos a ver Romanos 3, 20, vamos al 26 para agarrar contexto. Ok, permítame. 26. Y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y aquí cuando dice ley no está hablando de un cierto parashá, de un cierto haftorá, que de la ley de Moisés, que la ley que escribió Dios con sus dedos, que la ley moral, que la ley religiosa, de esos sacrificios, que la ley judicial, nada, la ley plural. Verso 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión,
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amigo Juan y todos ustedes que se esconden bajo esas fanatismo al Antiguo Testamento, ese fanatismo a la Torá, ese fanatismo a esa cultura, fanáticos de la circuncisión, yo les llamo. ¿Cómo es que uno confirma la ley? ¿Cómo es que un judío confirma la ley si ya no es por las obras de la ley? Dice que por la fe. Pregunta, ¿cómo? ¿Cómo por la fe? Si la jactancia queda excluida por la ley de la fe, ¿qué es eso de la ley de la fe? ¿Por qué fe? Porque es necesario la fe para confirmar la ley y trascenderla. Vamos a Galatas 3. Galatas 3. Vamos a ver por qué es necesario la fe y cómo es eso que se cumple la ley, que la establecemos, que la confirmamos y trascendemos, quedando sin ley, porque esa ley ya no aplica a nosotros. Vamos a ver, Galatas 3. Vamos del primer verso al verso 2, sí. Oh Galatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu? ¿Cómo se recibe el Espíritu de Dios? Vamos, el verso 2 de Galatas 3 dice que por oír con fe, por esa fe que atrae al Espíritu, el cual nos sella hasta la redención de nuestros cuerpos, la esperanza bienaventurada. Pero veamos, para que vea que no solo es por hablar, sino que aquí también dice, verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pero me han de preguntar, pero ¿a dónde quieres ir, Luis? ¿A dónde me quieres llevar? Aún no me has explicado cómo confirmas la ley por la fe. Bueno, es necesario recibir el Espíritu primero. Y el Espíritu no se recibe sin la fe. Y ahora que ya tenemos fe y hemos recibido el Espíritu, ahora veamos eso de que cómo confirmamos la ley. Galatas 5. Galatas 5. Vamos a ver aquí. Versos 18. Verso 18. Aquí estamos, verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Y ahí dice, manifiestas son las obras de la carne. O sea, en otras palabras, la carne, aquel que se deja llevar por la carne, aquel que no ha recibido al Espíritu, aquel que sigue en sus obras de la carne, está bajo la ley. Y ahí revela, verso 19 hasta el 21, las obras de la carne. Más que dice sobre el fruto del Espíritu. Verso 22, ahí ven todo el fruto del Espíritu. Y verso 23 dice, contra tales cosas no hay ley.
Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. ¿Qué ley puede juzgar y condenar a aquel que anda por el que anda guiado por el Espíritu y produce su fruto? ¿Cuándo produjo los 10 mandamientos el fruto del Espíritu? Ahora veamos, un fruto es el amor. El fruto del Espíritu es amor. El primero es amor. Amor. ¿Y por qué enfatizo el amor? Regresemos al verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ojo, en esta sola palabra, no en la frase, sino en la palabra. La frase se pone para poder entender lo que la palabra aplica. Amarás. Amarás, esa es la palabra, amarás. Y aquí Pablo pone a tu prójimo como a ti mismo, para recordarnos de las palabras del Mesías, que amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí dice amarás. En esa sola palabra se cumple la ley. O sea, así como Cristo vino a cumplir la ley, no a abolir, a cumplir, a confirmar, a establecer y a trascender la ley, dando paso a un nuevo pacto. Así nosotros cumplimos con la ley, pasamos a ese nuevo pacto, donde la ley ya no aplica. Entonces nosotros no estamos quebrantando la ley. Nosotros no solo nos basamos a 9 mandamientos, como tú dijiste ahí falazmente, erróneamente. No solo cumplimos 7, 8, 9, las 10 cumplimos. Porque el cuarto mandamiento nosotros en Cristo reposamos. En Él es nuestro reposo. Hebreos 4. Vamos entonces, y podemos seguir yendo, vamos a Romanos 13. Romanos 13. Más sobre el amor. Romanos 13. Perdón, está en inglés esta cosa. Romans 13, verse 8 through 10. Verso 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo está que cumple la ley. Por poquito y cumple la ley. Dice, ha cumplido la ley. ¿Por qué? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. ¿Y cualquier qué? Otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? El amor. El amor. Entonces, amigo Juan, nosotros los cristianos bíblicos no transgredimos la ley. Nosotros no nos guiamos por la ley. Verso 18 revela que los que somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Nosotros somos guiados por el Espíritu, por medio de la fe que recibimos. Así confirmamos la ley. Así confirmamos la ley. Entonces, ¿cómo es que peca? Porque el pecado no practicamos. Pero ¿cómo es que uno peca en el nuevo pacto? ¿Cómo peca uno?
¿Transgrediendo una ley? No, faltando a la fe, faltando al Espíritu Santo, contristándolo cuando no amamos a nuestro prójimo, cuando no se hacen las cosas por fe. Romanos 14, verso 22. Vaya conmigo. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Transgresión a la ley. Porque todo lo que no proviene de fe es transgredir la ley, las 10 palabras, los haftará, los parashá. Lo que no proviene de fe es pecado. Ya es hora de que despierten, hermanos. A los demás les digo, porque estos señores tienen su mente cauterizada. Estos señores, solo Dios puede. Solo Dios puede. Pero ustedes perciban, vean que el cristiano verdadero no falta a los mandamientos, no los desprecia, los confirma, los establece, los cumple, los transciende como Cristo lo trascendió, porque Él se guió por el Espíritu. Por donde quiera que iba guiado por el Espíritu, confirmando la ley. No solo no mató, dio vida. No solo no codició, se despojó de sí mismo, haciéndose hombre, humillándose, tomando forma de siervo. Se despojó. Él es nuestra Torah, Él es nuestra ley, Él es nuestra instrucción. Y Él se dejó llevar por el Espíritu Santo. Vamos al siguiente punto. Vayan conmigo, por favor. Vamos al siguiente punto. Vamos a ver aquí, un poco más de esto, ¿verdad? Vamos a ver aquí en el 7:40. Dice algo. Hanán, díganme ustedes, hermano, explícame la parashá de Hanán. Su mandamiento principal es no quitar y no añadir. Después menciona el pacto de Dios en el monte Sinaí con el pueblo de Israel. Primer mandamiento. Segundo. Tercero. Cuarto. Ese lo eliminamos, el cristiano no. Le aplicamos los 9, pero el otro no. Si es un pacto con Dios y el pueblo de Israel, ¿por qué me eliminan uno y por qué se lo aplican al cristiano? No tiene nada que ver, no tiene sentido. Bueno, ya lo explicamos. El cuarto mandamiento no lo eliminamos, es Cristo. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Él es nuestro yugo ligero. En Él descansamos, en Él reposamos, en el Señor del sábado, del descanso. Entonces tus haftará, tus parashá, ese conocimiento carnal que tú tanto dices tener, demuestras tener, para nada te sirve. De nada te sirve, amigo. Regresemos al video, vamos al siguiente punto. Vamos a... Ok, él habla sobre la Trinidad. Vamos a ver, porque yo soy trinitario.
Yo soy lo que la palabra revela como a un Dios multipersonal. Un Dios multipersonal, no un Dios unipersonal. Un Dios multipersonal. En la teología, teo, Dios, logía, conocimiento de. En el conocimiento de Dios, que es la teología, por medio de las palabras que uno estudia, el conocimiento de Dios, se conoce como la doctrina de la Trinidad. Y eso revela que Dios, Jehová, es un solo ser manifestado en tres personas, en tres entidades. Y que ellos comparten los mismos atributos. Pero vamos a ver lo que este Señor habla conforme a esta doctrina. Yo por eso invito a las personas que vengan tranquilamente y que me expliquen ciertos puntos. Yo nunca he negado, miren, a mí se me acusa de ser antitrinidades, yo siempre lo digo. La Trinidad egipcia es la mía, la Trinidad babilónica es la mía, la Trinidad cristiana, no, eso es paganismo. Para mí sí, porque historia es historia. La historia es historia. Yo creo en Dios el Padre, en el Dios el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros creemos, Juan. Entonces, ¿cómo es que eso es paganismo? Lo acabas de decir, acabas de admitir y confirmar que tú mismo crees lo que nosotros los cristianos bíblicos creemos. Entonces, ¿a dónde quieres ir? ¿A qué quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Vamos a ver. Asimismo también, como en el Targum, por ejemplo, en el Targum Onkelos, en el Shemot 34, versículo 2, lo podemos encontrar. En el Targum Onkelos, ahora, alguien me pidió la cita, pregunto yo, ¿podrá leer en hebreo cuando dice claramente Shejina? Pregunto, yo hago la pregunta nada más. Ahí lo dice. ¿Google Translator me va a ayudar a eso? Pregunto yo. Entonces me veo yo como un ridículo. Por eso yo siempre dejo. Ok. O también podemos agregar nosotros el ángel de Hashem. El Melech Adonai. Pregunto yo. ¿Lo podemos agregar? Entonces ya no serían 4, serían 5. Entonces vamos a creer no en una trinidad, cuatrupidad, quintunidad. Vamos a hablar en la quintunidad. Vamos a ponerlo ahí entonces. Vaya, amigo, pero qué falacias. Qué falacias, amigo. ¿Verdad? Si tú te pones a escudriñar las escrituras, claramente te darás cuenta de que ese mensajero de Jehová es Jesucristo preencarnado. Y que su Shekinah, su gloria, es el mismo Espíritu Santo. También se habla de la palabra de Jehová, también se habla del nombre de Jehová, ¿verdad? Personificado, ¿verdad? Pero sabemos que el nombre de Jehová, ese verbo, es Cristo. Hay que conocer, hay que discernir estas cosas. Hay que cuidarnos de esa sabiduría humana, carnal. Tanto conocimiento dices tener del Antiguo Testamento, de la Tanakh, de la Torah, de los Haftarah, de los Parashah. Y a esto has concluido. 8 años dices. Y esto es concluido. Miren, vamos, venga conmigo. Venga conmigo. Venga conmigo. Vamos a ver algo. Si me lo permiten. Deme paciencia. Deme esa misericordia de paciencia, por favor. Vamos a hablar de los Targums. Vamos a hablar
de cómo en el Antiguo Testamento, cómo la teología del primer siglo, la teología como hebrea de ese tiempo, entendían o percibían a Yahweh binitariamente como dos personas, un solo ser pero en dos personas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la manera en que se manifestaba. Porque el ángel de Jehová se hacía pasar por Jehová, hablando en primera persona. Ningún otro ángel o mensajero. Y podemos hablar de esa palabra ontológicamente para discernir que ese no era cualquier ángel, sino la misma presencia de Jehová, aquel que tenía el nombre de Jehová. Tanta conocimiento de la Torah, yo imagino, Juan, que tú sabes lo que significa el nombre. El nombre es la misma presencia de Jehová. Cristo dijo, yo vine en el nombre de mi Padre. Es la misma presencia de Dios con nosotros. Así como el ángel de Jehová era la misma presencia de Jehová con Israel. El mismo Dios. Jesucristo preencarnado. Pero aquí hay un gran erudito que se llama John Ronan. Y él ha estudiado todos los Targums. Y él hace un exegesis de Juan, del inclusio de Juan. Inclusio, desde el primer verso hasta el verso 18. Y él pasa por todos los Targums. Y él habla. Y él habla sobre la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y lo que los Targums revelan sobre esa palabra. Sobre la sabiduría de Dios en el Antiguo, en los Targums y lo que revelan los Targums sobre esa sabiduría. Sobre la palabra que era luz. Y cómo ellos percibían a la palabra como un ser. Y cómo en los Targums ese ser venía a ser sinónimo con Jehová mismo, con Yahweh. Yo te recomiendo este libro, Juan. Y a todos ustedes. Consíganlo. Se llama The Jewish Targums in John's Logos Theology by John Ronan. Es muy bueno, explica todo. El Shekinah. Y cómo ese Shekinah se revela en los Targums, porque hay varios Targums, ¿verdad? Targum Neofiti, Targum Onkelos, Targum Jonathan, Targum Pseudo Jonathan, Targum Isaiah. Y lo que revela la misma teología del hebreo sobre ese Dios multipersonal. Pero en fin, esto será para otro tiempo. Pero aquí tenemos bastante que hablar sobre ese Dios binitario. Un ser manifestado en dos personas, de la cual los hebreos del antiguo de la literatura del primer siglo, donde se lee todo eso, creían. Y cómo ellos negaron ese conocimiento, ese pensamiento que ellos afirmaban por el cristianismo, por Cristo Jesús, porque vino el cristianismo y dice Jesús es Dios, así como el Shekinah, así como la palabra que sus mismos Targums revela que es sinónimo con Dios y a la misma vez distintos. En fin, regresemos. La Trinidad la podemos debatir cuando tú quieras, amigo. Que aquí no hay nada de miedo. En fin, vamos otra vez acá a ver lo que tienes que decir. Ahora vamos a
Vamos al minuto. Ahora vamos a hablar de Pablo, porque este amigo habla de Pablo, ¿verdad? Bueno, habla de Saulo. Habla de Saulo, no de Pablo. Vamos a ver. Vamos a leer del verso 24 para que ustedes entiendan. Denme un segundo. Voy a tomar la Biblia. Vamos a tomar esto. A mí me gusta fojear, ya no sé, me ha encantado fojear. A mí no me gusta ya prácticamente tomar esos celulares ni nada de esto porque me siento, no sé, volver a la antigüedad cuando yo fojeaba. Vamos a tomar el capítulo 11, del verso 24 en adelante, porque a mí me gusta mencionar y hablar en contexto, porque si hablamos, vamos a hablar en contexto y dejamos las boberías para otro tiempo. Bueno, perdón, ese no fue. Fue. Minuto 21, permítame, perdóneme. 27. Aquí me. Guardes, a mí no me interesa. Por cierto, los que dicen ser cristianos, miren cómo blasfeman en contra de Pablo. ¿Se dan de cuenta? Presten atención y oído. Vamos a ver, presten atención y oído. Vamos a irnos a lo que es la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 1. Vamos a leerlos en su propio idioma. Vamos a leerlo en su propio idioma. Romanos 14, versículo 1. En adelante. Vamos a ver quiénes son esos débiles. Vamos a ver. Estos debiluchos que menciona Romanos en el capítulo 14, versículo 1. Bueno, perdón, me adelanté. Sí era el minuto 21. Pero ya regresamos a eso, que dice que blasfemamos contra de Pablo. Versículo, minuto 21. Perciban. ¿A qué se está refiriendo? Pregunto. La sangre del apóstol Pablo. Para todos los que son paulinos, Pablo fue crucificado por mí. La sangre de Pablo me cubre. Pablo expió mis pecados, como él mismo lo menciona en el capítulo 1 de la carta a los Corintios. Tranquilo. ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? Sí, por mí sí. Como todo un cristiano, Pablo sí expió mis pecados. Yo te invito al video. Yo lo mencioné. Vamos a hablar como conocedores. Si vamos a hablar entonces como conocedores. Claramente yo quería presentarles este cacho de este video del 21, minuto 21, para que noten cómo él intenta de burlarse del cristianismo. En 1 Corintios, Pablo está tratando un tema delicado en contra de los sofistas, de los sabios, que entraron a la iglesia de Corintio para hacer discípulos, ¿verdad? Porque los sofistas eso hacían. Busquen un poco sobre por qué Pablo habla sobre la sabiduría. En los primeros 3 capítulos, él menciona la sabiduría como 17 veces. 17 veces. La sabiduría. Él está hablando contra los sabios, contra los sofistas, maestros, filósofos, tal como el que están oyendo aquí, que se hacían pasar por sofistas, por hombres sabios, para hacer discípulos. Y estos cuestionaron a Pablo, a su apostolado. Y estos llevaron a la iglesia de Corintio a un desorden. Cuando Pablo dice ahí que yo fui crucificado, no es porque ellos creían que Pablo fue crucificado, sino porque los creyentes de Corintios creían por esos sofistas que Pablo era otro sofista más, otra persona con una sabiduría grande, con una sabiduría inmensa. Y como cada sofista tenía su escuela en aquel tiempo de discípulos, aquí en Corintios cada uno tenía su maestro, cada uno veía
Aquel que seguía a Apolos lo veía como un sofista. Aquel que seguía a Pedro lo miraban como un sofista. Aquel que seguía a Pablo lo miraban como un sofista. Por eso Pablo dice, no tiene nada que ver con que ellos creían que Pablo fue el que tal vez está siendo sarcástico ahí. Pero no es para llegar a la ridiculez, amigo, porque ellos no estaban viendo de esa manera a Pablo. Pablo hasta dice, ¿acaso yo los bauticé? No he bautizado a ninguno de ustedes menos que a este y el otro y tal vez a aquel. Y por eso va y dice, uno siembra, otro riega, pero es Dios quien da el crecimiento. Ya escuché ahí que tú estás haciendo un estudio sobre Corintios. Lo voy a leer, porque para eso estamos nosotros como cristianos, para probar a maestros como estos que andan por todas las redes, lobos rapaces, disfrazados, pervirtiendo el evangelio, mentes cauterizadas. Entonces, ¿a qué le tiras, amigo? ¿A qué le tiras? ¿Ah? Ahora sí, vamos al minuto 27. Hay varias cosas que ahí tengo que aclarar también. Leerlos en su propio idioma. Vamos a leerlo en su propio idioma. Romanos 14, versículo 1. En adelante. Vamos a ver quiénes son esos débiles. Vamos a ver. Estos debiluchos que menciona Romanos en el capítulo 14, versículo 1. Me gusta, vamos a hablar de sabiduría de hombres. Bien, vamos a recibir sabiduría de hombres. Esa es la serie de la carta a los romanos. Dice, recibid al débil en la fe. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Pero no para contender sobre opiniones, no para contender sobre opiniones. No. Yo hago la invitación a los amigos que me dicen conocer. Venga tranquilamente, preséntese acá, yo con gusto. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Uno cree que se ha de comer de todo. Pablo se pone como ese uno que sabía que se ha de comer de todo. Perfecto. ¿Pero qué dice? Bueno, sigamos. El otro que es débil come legumbres. Come legumbres. Vamos a ver. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no menosprecie o juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Vamos al verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verso 5. Uno hace diferencia, ojo, uno hace diferencia entre día y día. Uno hace diferencia entre día y día. Lo que es Pablo hacía diferencia entre día y día. Vamos a ver el débil. ¿Qué dice? El otro juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Menciona. Estos hombres débiles mutilan el día de reposo y se creen sabios. Perdón, Pablo los llama débiles. Pablo le llama débiles. Uno hace diferencia entre día y día. 6 y 1. 6 y 1. 6 días y 1. Dice Pablo, vuelvo y lo repito, en el verso 5, capítulo 14, verso 5. Uno hace diferencia entre día y día. Uno. Pablo poniéndose en ese grupo que hace diferencia entre día y día. Falso. Error. Permíteme. Pablo no se está poniendo ahí él como ese uno. No se está referenciando a sí mismo, amigo. Y vamos a ver esto. Vayan conmigo. Vamos a ver esto. Porque para eso estamos. Además, aquí lo tengo ya, mira. 14:5. Permítame aquí. Vamos a sacar todo aquí. For God is able to make him stand. One man esteemeth one day above another. Un hombre estima un día por sobre encima de otro. Ahora esta palabra hombre no aparece en el original.
pero lo ponen porque este es implicado. Aquí tengo el Sinaiticus. El Sinaiticus, Codex Sinaiticus, Septuagint y New Testament. Y aquí está. One day. Pero ¿en qué se está usando? Es en nominativo singular masculino. Nominativo singular masculino. ¿Y qué significa eso? ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, vamos a ver. Perciban, vayan conmigo. Aquí dice, en el diccionario de Baines, 1. Es más, para que no digan que les estoy mintiendo o que le estoy agregando y quitando como este señor implica. Vamos a ver. Para que vean, compas. Vamos a ver. English to Spanish. El pronombre relativo quien a veces se traduce como el que, como por ejemplo Mateo 10:38, con la partícula en, que expresa posibilidad, incertidumbre, cognición, que significa cualquiera, con un en los mejores manuscritos. Consulte lo que, quién, a quién, indica un mayor en relación con uno menor. El que no escatimó. Si hay alguien, se traduce correctamente como cualquiera o el eso. Sigamos para que se aclare más en sus mentes. Aquí vamos a ver a Lou Nira. Lo que Lou Nira tiene que decir sobre esto. Ok. Lou Nira. Para que no diga que le estoy mintiendo, déjelo traduzco. Una referencia relativa a cualquier entidad, evento o estado, ya sea abiertamente en el contexto inmediato o claramente implícito en el discurso o entorno. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿O? La estrella que vieron. ¿Y quién es este con respecto a quien escucha estas cosas? Lucas 9:9. Entonces él no está hablando de sí mismo. Él está hablando generalmente hablando. Él no se está poniendo en ese verso. Él les está hablando a los romanos. Uno hace diferencia. Uno come de todo. Otro come legumbres. ¿Verdad? Ahí claramente no se está poniendo él. Él no está dentro de esa referencia. Ahora vamos a la Lexem Syntactic. Esta es la sintáctica del griego. Y lo que revela una persona. Esa es la primera cláusula del segmento. Y aquí está todo. Prefiere el día. Esta es la cláusula de segmento que continúa. Una persona prefiere el día. Sobre todo otro. Frase preposicional. Otra persona
Aquí empieza otra vez otra cláusula de segmento. Guarda todo el día, todos los días. Regards. Una persona estima un día, otra persona estima todos los días. Regards every day, todos los días. Él nos está poniendo como dentro de esa persona, una persona. Él está poniendo un ejemplo. Una persona prefiere un día, otra persona prefiere todos los días. O estima un día sobre otro, otro estima todos los días. Cada quien esté convencido en su mente, dice. Entonces, ¿qué eisegesis le estás haciendo, amigo? Y vamos a otra. Vamos ahora a este. Está en inglés, pero básicamente se refiere a quien sea, generalmente hablando. Él no está poniendo a sí mismo en referencia. Entonces, ¿quiénes son esos débiles en la fe? Bueno, vamos al español. Perdón, no al latín, al español. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Eso de que él se está refiriendo a sí mismo es una afirmación gratuita. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, el que es ese uno que hace diferencia. No él mismo haciendo referencia a sí mismo, sino generalmente hablando. Uno es el que hace diferencia entre día, es ese del verso 6 que dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. Y aquel que juzga todos los días iguales, del verso 5, es el otro que aparece en el verso 6 y que dice, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Ahí ya no está hablando de aquel que es débil en la fe. Aquel que es débil en la fe es aquel que no ha crecido con ese entendimiento de que o sea un día o que sean todos los días, que dice aquí Pablo. Él revela el entendimiento para que ya deje de ser débil en la fe. ¿Y qué les dice a los débiles en la fe? ¿Quiénes son los que son maduros en la fe? Los que son maduros en la fe es aquel que dice, aquí dice, el que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, o sea, carne sacrificada a ídolos, 1 Corintios 10, se me hace que es el 10, no me acuerdo muy bien, o el 11, el 8, se me hace que es el 10. El que come para el Señor come, ¿verdad? Ya sea legumbres o carne, porque da gracias a Dios. Y el que no come, ya sea legumbres o carne, para el Señor no come, pero aún así y da gracias a Dios. Y entonces este es el que es fuerte en la fe. No el que aguarda días, no el que no come legumbres, sino aquel que tiene esa sabiduría y entendimiento, que ya sea que guarde un día o juzgue todos los días como iguales, de todas, da gracias a Dios. Porque ninguno, dice el verso 7, de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí.
Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues sea que vivamos o muramos. Así pues sea, como dice Pablo, que comamos o no comamos. Así pues sea que nosotros juzgamos un día sobre otro o todos por iguales. Del Señor somos. Por eso el verso 7 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pero tú, el que te dices llamar fuerte en la fe, pero juzgas al que no guarda un día sobre todos. O tú, que todos los juzgas por igual, pero menosprecias a aquel que guarda un día por sobre encima de todos. ¿Por qué se juzgan? ¿Por qué los menosprecias? Porque todos, dice el verso 10, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Juan Viera, te falta, amigo. Te falta conocimiento espiritual. Porque ahí Pablo no se refiere a sí mismo. Ahí Pablo está hablando generalmente a los corintios, a los romanos, sobre uno y el otro. Y aquel que recibe al débil en la fe es aquel del que Pablo revela en el verso 6, el verso 7. Que ya sea que comamos o no comamos, o guardamos o no guardamos, no menospreciamos a nuestros hermanos. No lo hacemos de menos. No los juzgamos. Los recibimos, no para contender sobre opinión. Pablo está hablando que eso es eso que tú hiciste, ni opinión llega, amigo. Es una afirmación gratuita. Porque ellos contendían de que un día era mayor que otro. Otros decían que todos ya es igual. Otros decían que solo debemos comer ciertas cosas. Otros decían que no, que todos nos es lícito. Esas son las opiniones que ellos estaban contendiendo. Y que uno, como maduro en la fe, que es guiado por el Espíritu, que ha entendido que ya si yo quiero guardar un día o no guardar un día, lo guardo para el Señor o no lo guardo para el Señor. Porque todos los días los juzgo por igual y todos los días nos guardamos para el Señor. O que si Él come espinacas y legumbres, o que si yo como carne y de todo de lo que se vende en la carnicería, aquel que tenga oídos oiga, y aquel que tenga entendimiento entienda. Pero seguimos, porque esto se puede alargar y siento que ya estoy haciendo redundante. Regresemos a otro punto de este señor que, en fin, vamos a otro, vamos a ver. Bueno, sigamos aquí, a ver, vamos a ver. ¿Y el débil? ¿Qué dice? Otro juzga iguales todos los días. ¿Quiénes son estos? Los débiles. Vamos a lo siguiente. Cada uno esté plenamente convencido. Dice, el que hace caso del día, ¿de qué día está mencionando? Pues usted ya sabrá. Lo hace para el Señor. ¿De qué día está mencionando Pablo? El que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. ¿De quién es el día de reposo? ¿Es mío o el del Señor? Ok. Calladito aquí, míreme. ¿Y qué menciona Pablo acerca de esto? Sí, calladito se mira más bonito. Pero usted siga para ver. Para el Señor dice, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace, no se mienta. Y si usted me dice que Pablo miente, arranque esa página de su Biblia y dígame, amigo, lamentablemente pensé que conocía a profundidad. No hay hombre más pablino que yo. Pero yo no soy Pablo del Pablo romano, de aquel que ustedes piensan que Pablo murió por ustedes. Vayan y besen en los pies, tranquilamente, amigos. Miren, a mí me interesa un bledo del Pablo romano.
Yo leo a aquel hombre que fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Por ende, yo me tomo mi tiempo para leer desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Yo no agarro verso aquí, verso allá. Bueno, perciban una cosa, amigos y hermanos, que este hombre dice que él sigue a aquel hombre, permítame, claramente ustedes oyeron que él dice que él sigue a aquel hombre que fue instruido por Gamaliel, no a Pablo. Y él se refiere a Pablo como Saúl, no. Vamos a ver lo que Pablo mismo dice de sí mismo sobre ese hombre viejo que fue instruido por Gamaliel. Vamos a ver lo que Pablo mismo dice sobre toda esa conocimiento que él, como discípulo de Gamaliel, como estudiante, como un pupil de Gamaliel, lo que él dice sobre eso. Vamos a ver. Pero antes de eso, miren, yo quiero llevarlo a un poco más de lo que él dice, lo que este amigo Juan dice sobre Pablo. Verso aquí, verso allá. Ese picoteo lo hacen los cristianos por desconocimiento y ser neófitos. Porque sabios, yo no veo eso. Y me tuve un problema también las otras veces el domingo. También tuve un problema con eso. ¿Por qué? Porque no conocen. Yo no puedo poner a alguien que no conozca. Y yo lo mencioné. Quiere que yo me vaya de la clase porque conozco más que la mayoría y son débiles acá. No, usted tiene que estar acá porque es el discípulo. En fin, ya aquí nomás está mucha altivez y orgullo de este sujeto. Pero vamos a las escrituras para ver lo que Pablo revela acerca de sí mismo y cómo él lo toma todo por basura. Por basura. Vamos aquí a... Bueno, él dice algo sobre Galatas aquí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Galatas. Vamos a ver, 1. Pero vamos al programa que está mejor aquí. Galatians. Aquí dice, verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Noten algo, hermanos, que el evangelio que él recibió no es según el hombre. ¿Y qué es lo que él recibió antes de que el Señor Jesucristo se le pareciera por el camino a Damasco? ¿Qué es lo que él recibió? ¿Acaso estaba en el evangelio? No. Él recibió cosas según el hombre. Aquí da a entender que lo que él sabía antes era según el hombre. Que lo que él estudiaba, que tanto conocimiento que él poseía, era según el hombre y no según Dios. Porque aquí dice que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Gamaliel. No, sino por revelación de la ley, sino por revelación de su secta estricta de la ley, el fariseísmo. No, dice por revelación de Jesucristo, hasta que Jesucristo se le manifestó en aquel camino hacia Damasco. Él no conocía el evangelio, él no sabía nada de eso. Mas ¿qué dice aquí? Dice, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Entonces todo aquello que él aprendió de Gamaliel no le sirvió de nada. No se jactaba
como Juan se jacta, que de sus parashá, que de sus haftorá, que de sus bla bla bla. Porque aquí dice, verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora aquí en tradiciones no se está refiriendo o no estrictamente o específicamente o únicamente a tradición de hombre, sino a lo que él recibió de Gamaliel, el conocimiento de la ley. Conocimiento de la ley. Y veamos un comentario de un erudito, ¿verdad? Para que no digan que yo me lo estoy inventando. Dice, traditions handed down by my forefathers, refers to Pharisaic traditions that likely included the Jewish law. Vamos a ver aquí para que vean, déjalos interpreto en español, porque yo no aquí me voy a poner a hablar el inglés para lucirme como estos se ponen a hablar el hebreo para lucirse. ¿Qué payasadas son esas? Vamos a ver. Mira, dice aquí, tradiciones transmitidas por mis antepasados. Se refiere a las tradiciones farisaicas, que probablemente incluyen la ley judía, así como las tradiciones orales, con respecto a su interpretación. Con respecto a su interpretación. Está hablando de la ley. Claramente de la ley. Miren lo que dice aquí. Este es otro. Vamos a ver. Perdóneme. No me salió todo, permítame. Ahora sí, aprovechado en griego, me estaba convirtiendo en un experto, hice progreso, arriba más allá, mis iguales, griego de mi edad, entre mis compatriotas, las tradiciones de mis padres, a saber, los de los fariseos, siendo Pablo fariseo e hijo de fariseo. Mis padres muestra que no debe entenderse en general sobre las tradiciones de la nación, sino sobre la ley, hablando de la ley. Aquí no está hablando como ellos dicen que es tradiciones, no, está hablando de la ley, de aquello que lo que él fue enseñado por Gamaliel. Y para afirmarlo aún más, ¿verdad? Vamos a Filipenses 3. Filipenses 3, porque esto lo sacaba. Filipenses 3, ya saben. Aquí dice, mira Juan, todo lo que él tomó por basura lo tenía como excremento, tú lo levantas y te lo untas y te lo embarras y te lo saboreas. Fíjate. Todo esto que él aprendió de Gamaliel, aquel Shaul que tú sigues, que tú idolatras, que tú acusas a los cristianos como besándole los pies. No, amigo, ese eres tú, de Shaul y no de Paul. Aquí dice, Jesús no teniendo confianza en la carne. Verso 4, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, dice, en la carne.
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Estos confían tanto en su conocimiento del Haftarah y Parashá y Tanakh, pero no tienen que confiarse o jactarse en la carne porque ni judíos son. Pero mira lo que dice un judío que sí era de carne judío, instruido por Gamaliel. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la tradición, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la tradición, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquella cosa que tú te jactas de Paul, que tú lo ves como ganancia en la vida de Shaul, él lo estimó como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente dice el verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí? Que esas cosas que él conocía, que él entendía, que él vino a conocer por medio de su carne, de su tribu, de su linaje, de la ley, de Gamaliel, todo eso no le ayudó a conocer a Jesucristo, sino que él los tomó como pérdida para llegar a conocer, para esa excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, dice, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la tradición del hombre, por la tradición del fariseísmo, no, por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, dice. Entonces él no lo conocía, nunca lo pudiera haber llegado a conocer por medio de ese conocimiento que él vino a tener siendo pupil, siendo un discípulo, estudiando bajo Gamaliel. Entonces, ¿a qué le tiras, amigo? Siguiendo al Shaul judío. Dices que no sigues al Pablo romano. Nosotros no seguimos a ningún Pablo romano. Nosotros seguimos a Pablo el cristiano. Tú sigues a Pablo el judío, a Pablo el hebreo de hebreos, al que fue circuncidado al 8º día, a Pablo según el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿A ese tú sigues? ¿A ese tú tanto lo estimas? ¿A ese tú tanto le besas sus pies y te inclinas? ¿Ese es tu becerro de oro, Juan? En fin, esto ya se está alargando y mira, me faltaron varios puntos, pero después, mira, uno más. Vamos a regresar aquí, uno más. Bueno. Uno más. Estaba leyendo de Galatas. Estaba leyendo Galatas, Filipenses, ¿verdad? Ahora veamos uno más. Quería que me mirara en cara diciendo todas estas cosas mientras yo leía. Ahora veamos una. Vamos al minuto 33. Perciban. Ahí muere. Pero siempre soy honesto. Donde quiera que me he parado en los 8 años que llevo yo, nunca le he enseñado a un cristiano desde la forma
como enseña el judaísmo, porque es un error. Es un error garrafal. Porque si tú vas a leer las escrituras correctamente, entonces léelas todas. A mí no me vengan haciendo el cuento que esto de aquí para allá, mira, los neotestamentarios son lo peor que le ha ocurrido incluso al cristiano de a pie, al normal. Los 8 años te tardaste. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión errónea, para llegar a la falacia, para concluir payasadas. Vamos al minuto 38. Como cuando vienen con el cuento, no, Jesucristo cumplió por mí, Jesucristo cumplió la ley. ¿Están seguros que Jesucristo cumplió la ley? ¿Están seguros de eso? A cualquiera se deja fácilmente en calzoncillos cuando verdaderamente no conoce como debe. Me he tomado 8 años literales en leer, en desintoxicarme completamente de lo que yo supuestamente conocía y empezar desde cero. Cuando empecé desde cero entendí el error garrafal que tenía. 8 años y retrocediste, amigo. 8 años y has quedado en pamper. Y eso que no te lo quité y te di una nalgada. Porque bastante larga es la espada con la cual podemos hacer pedazos ese conocimiento falaz que te tardó 8 años para llegar a entender, a comprender carnalmente. Y en tus propias palabras cierro esto. En tus propias palabras cierro esto. Y mira que me faltó aquello del mandato, estatuto y decreto. Pero eso lo dejo para otro video. Porque ya es noche y mañana levantarse temprano. Pero en tus propias palabras te dejo. Vamos al minuto 13. Más sabio, lamentablemente, viene a mostrarse como menos sabio. Vamos a irnos a Romanos el capítulo 11, conoce dónde está escrito. Antiguamente nunca se dominó eso. Pero bueno, cuando alguien quiere mostrarse como más sabio, lamentablemente viene a mostrarse como menos sabio. Con esas palabras me despido. ¿Qué más agregar, hermanos? Esperar solo a que este hombre vea este video y intente de alguna manera a seguir torciendo las escrituras, refutando supuestamente con sus haftará y parashá y bla bla bla. Por favor, amigos, ustedes sigan leyendo y escudriñando las escrituras, que estos lobos rapaces no tienen nada que ver, ni parte ni suerte con el pueblo de Dios que es instruido por el Espíritu Santo. Sigan adelante, hermanos. Dios les bendiga. Yo a este Señor no lo odio. Le amo y lo llamo al arrepentimiento. Lo llamo. 8 años. 8 años para concluir a estas payasadas. Por favor, hermanos, por favor. En fin, Dios me los bendiga. Que la paz y el amor de Cristo esté con ustedes y los suyos. Queda pendiente aquello del mandamientos, estatutos y decretos que después en otro video estaremos viendo. Amén. Amén, hermanos. Así, con eso los dejo porque yo voy a leer un poco más antes de irme a dormir, ¿verdad? Seguir estudiando, seguir adelante en la fe, en la palabra, probando a estos falsos como los berreos probaron a Pablo y todo fue cierto. Y como les digo, aquí ya tengo todo, casi todo listo
para hablar sobre eso que dijo, que el mandamiento y que el decreto y que el estatuto y que bla bla bla. Bueno, ya veremos, Juan. Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches.